espacio en el cual estamos en la clase de bibliometría y en la cual vamos a abordar el trabajo o la evaluación final que hay que desarrollar. Entonces, como bien lo veíamos, el material está disponible en en la plataforma web y en este caso estamos realizando la evaluación final que corresponde al trabajo. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla para que vayamos viendo cuáles son los espacios que nosotros tenemos en los materiales que nosotros tenemos que revisar. Para poder desarrollar esta actividad final, esta evaluación final, lo primero que hay que hacer es poder acceder el material, a la evaluación propiamente tal, la cual tú vas a completar con la fecha de entrega y con los estudiantes que integran el grupo. Tienes que leer las instrucciones, los objetivos del trabajo, el planteamiento del caso para saber bien cuál es la unidad de análisis. En este caso es una revista nacional de la Universidad Católica del Norte, en este caso la revista de estudios atacameños, y se nos pide que durante el periodo 2015-2025 podamos extraer o presentar la mayor cantidad de indicadores bibliométricos en torno a productividad, impacto y colaboración y visibilidad de la revista. Para ello nos vamos a basar en unos pasos para poder trabajar. Entonces, materiales que necesitamos se van a ir declarando en la en la medida que vayamos avanzando en el trabajo. Indicaciones en el desarrollo del trabajo. No me detengo en el planteamiento del caso porque lo abordamos extra antes de partir la sesión, lo abordamos allí. Entonces vamos con las indicaciones. Paso número uno, para la primera parte del desarrollo de tu trabajo, utiliza la plantilla en formato Excel, indicadores bibliométricos, revista. Esta plantilla en formato Excel fue compartida por ustedes a través del correo y está disponible a través de la plataforma web. Entonces, esta es la primera parte que nosotros tenemos que completar y llenar. Entonces, el paso número dos, para recuperar la productividad, impacto y colaboración correspondiente a la unidad de análisis, que en este caso es la revista Estudios Atacameños, se debe efectuar la búsqueda y recuperación de los datos bibliométricos solicitados ingresando al sitio web Simago Journal and Country Rank. Entonces, dos elementos que son importantes. El primero, para poder desarrollar el informe, tiene que ver con la propia web de la revista. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos colocar dentro de la revista, dentro del informe, la información oficial que corresponde. Y la información oficial que corresponde a la revista está en el sitio web oficial de la universidad y de la revista propiamente tal. Ya eso es muy importante, muy relevante que lo podamos tener al momento de llenar el informe. Al momento de trabajar con la planilla que nos está indicando acá, planilla que fue compartida en plataforma web y que está disponible acá, vamos a tener que empezar a trabajar con la pestaña de productividad y para esto tenemos que tener acceso a la base de datos Simago Journal and Country Rank. Entonces, si yo me voy a la instrucción, a la evaluación, si voy para acá, evidentemente entro en la plataforma web, descargo la planilla, la tengo a disposición para poder trabajar y me voy inmediatamente al sitio web de Simago para poder trabajar la productividad, impacto y colaboración. Entendiendo que el paso número 3 que me van a solicitar va a ser efectuar la búsqueda y recuperación de la información solicitada. Esto lo voy a tener que hacer a través de recuperar los datos correspondientes a productividad y me indica dónde puedo ver la productividad que me están pidiendo. Donde dice Total Documents en Simago Journal and Country Rank está la, la revista, está la productividad de la revista, donde dice impacto, desde dónde extraer el impacto en esta base de datos, se llama Journal Country Rank, es Total Site, de dónde extraer la colaboración internacional, se revisa en porcentaje, donde dice International Collaboration, y visibilidad, revisar el indicador Simago Journal Rank y los cuartiles de la revista. Entonces, cada una de las pestañas que está presente en este reporte, en esta plantilla de Excel, en la primera plantilla está el nombre de la revista, está la producción impacto global, está el periodo sobre el cual vamos a tener que trabajar. Entonces, el periodo sobre el cual nosotros tenemos que trabajar no es el que está descrito acá, así que lo vamos a tener que modificar.
vamos a ver qué es lo que dice en el trabajo. En el estudio de caso nos dice los últimos 10 años y eso correspondería al periodo 2015-2025. Entonces, dentro de lo posible, eso va a ser los resultados que vamos a rescatar. Vamos a rescatar el periodo 2020 y guión, 2015 al 2020 porque son los últimos 10 años. El número de publicaciones totales ya lo iremos colocando. El número de citas también lo iremos colocando y el índice H ya veremos también cuál corresponde. En una primera parte que no se grabó, se hizo mención a las distintas fuentes bibliométricas que están presentes en este documento, a través de las cuales se podría solucionar también el caso planteado. Entonces, pero eso se deja a la comprensión integral que tiene la asignatura. Entonces, entender que a través de Cielo Chile, Cielo Analytics, em, Simago Journal Rank, Web of Science, en el caso de que aplique y que corresponda, Dimensions, OpenAlex, Data Ciencia, en fin, a través de diversas fuentes bibliométricas nosotros podríamos complementar o completar este requerimiento, pero hay que saber qué conecta con qué me muestra con qué. Entonces, saber o tener mucha claridad que Scopus me muestra la información o yo dónde puedo ver el ranking de la revista, los indicadores bibliométricos de la revista de Scopus, que están indizadas en Scopus, están indizadas también, me muestra este ranking en Journal, en Simago Journal Rank. Si la revista está indizada en Web of Science, yo también podría usar Journal Citation Report o Cielo, eh, podría utilizar el índice de revistas Cielo Web of Science para hacer los análisis correspondientes. Eso ya lo vimos en una primera parte, en un primer apartado, por eso no me detengo ahí. Para efectos del trabajo y lo que hay que hacer, está destacado aquí en naranjo. Lo que vamos a utilizar es Simago, Simago Journal and Country Rank. De ahí vamos a obtener y sacar todos los datos de productividad, de impacto, colaboración y visibilidad. Ya porque queremos completar el ejercicio pedagógico que se nos está proponiendo en el desarrollo en el transcurso de la asignatura. Esta pestaña, estas tablas, entonces ya sabiendo que las fuentes bibliométricas que están indicadas aquí es para que tú tengas una noción integral de cómo puede ser solucionado o abordado este caso de estudio, queda ahí para que lo tengas y esté dentro de los recursos que tú puedes acceder. Saber que esta tabla global de información se va a llenar en la medida que nosotros vamos abordando la pestaña de productividad, impacto y colaboración. De productividad vendrán publicaciones, de impacto vendrán las citas y la colaboración y la visibilidad no están puestas en este informe global, sino que está puesto el índice H que pudiésemos nosotros calcular de manera manual, pero vamos a utilizar el Simago Journal Rank. Entonces, para efectos de este trabajo, vamos a hacer de cuenta que la indización válida que tiene la revista Estudios Atacameños, cuando vamos a indexación, a ver la indexación de la indexación dentro de todas las indexaciones que nos presentan, nosotros vamos a tomar como indexación referente la de Scopus. Como no tenemos acceso a Scopus para poder exportar los datos y trabajarlo desde ahí directamente, vamos a utilizar el ranking Simago Journal and Country Rank para poder sacar las métricas de la revista y poder hacer los análisis que se nos piden. Entonces, nuestro universo muestral que va a representar los datos bibliométricos que vamos a obtener son los que corresponden a la base de datos Scopus, que parte de lo que está aquí eh, es traslapable, o sea, o hay porcentaje representado en Web of Science, eso es cierto, es cerca de un 80-90%, que lo que está representado aquí, cerca de un 90% está en OpenAlex, también es cierto. Entonces, es un grado de fiabilidad y de confianza de los datos bastante alto y por el tratamiento que se le da a cada uno de los metadatos que representan las publicaciones, los artículos que están indizados en esta fuente de información, es altamente fiable utilizarlo, ¿ya? Entonces, hecha esta aclaración, nos vamos a la primera parte de lo que tenemos que hacer. Productividad. Entonces, usted ya sabe ya que la productividad que usted debe trabajar
No es toda la productividad que está acá. La productividad que está puesta acá son datos de ejemplo que fueron recuperados desde Web of Science, buscados a través de Cielo Citation Index. Es para que usted vea cómo está en funcionamiento el gráfico, nada más, y pueda entender cómo se interpreta la tasa de producción. Entonces, lo primero que debiese hacer o debiese poder lograr es tener claridad acerca de los datos que usted necesita. Usted necesita conocer los datos del 2015 al 2025, conocer los últimos 10 años. Entonces, si yo voy a las instrucciones, me dice que yo tengo que buscar la información de la revista Estudios Atacameños, encima hago Journal Country Rank, estoy leyendo aquí el paso número 2, pero tengo que hacerlo a través de, por ejemplo, la productividad, donde dice documentos totales o total documents. Entonces, esto implica que yo vaya al recurso de información, en este caso que me están sugiriendo en el trabajo, para poder hacerlo. Voy a cerrar la propaganda. Ahí les pido disculpas, pero es que es propaganda que está en el sitio que uno no puede obviar. Entonces, voy a hacer la búsqueda de la revista Estudios Atacameños. Estudios. Le doy a buscar, estoy buscando en la parte superior derecha de la herramienta, o si que ustedes ingresaron, lo pueden buscar directamente desde acá, por el nombre o por el ISSN. Recuerden, la recomendación siempre es hacerlo a través de el ISSN para que estemos seguros de que estamos mirando el recurso de información o la unidad de análisis que nos interesa. Si es, por ejemplo, un investigador, hacerlo a través de un identificador persistente como ORCID para el investigador. Si es de un conjunto de documentos, por ejemplo, para un programa de doctorado, hacerlo a través de los DOI. Es decir, siempre buscar aquellos identificadores que que son unívocos, son persistentes y nos permiten hacer la trazabilidad de esa información. Es decir, vale decir que nos permiten detectar dónde está indicada la información. Ya estamos encontramos la revista Estudio Atacameños, hacemos clic en ella e ingresamos. Y aquí está toda la información que necesitamos o que debiésemos necesitar em, para poder mirar esta información que nosotros necesitamos. Entonces nos dice el país al cual pertenece, las categorías temáticas en las cuales está indizada el editor de la revista, el ranking que pudiese tener la universidad, está declarado en Simago Journal Rank, el Simago Journal Rank que tiene ranking que tiene para el año 2024. 0.2, ya vamos a ver también cómo interpretarlo, el tipo de publicación al cual se refiere, los ISSN que tiene vigentes esta publicación. En este caso, el que nos interesaba a nosotros era el formato electrónico, porque estábamos viendo la web de la revista, y el índice H, que es 20, que es 24. La cobertura temática a través de la cual está presente. Esto nos quiere decir que presenta resultados de las publicaciones de la revista del 2007 en adelante. En este recurso de información no quiere decir que la revista haya comenzado ese año, puede ser que comenzase en años anteriores. Eso hay que ir a verlo en el home de la revista. Como este ranking de revista proviene de la fuente de información que provee Scopus, en Scopus la revista fue indizada a partir del año 2007, 2006 probablemente, y por eso que refleja esta información si me hago Journal Rank. Entonces, hay información extra de cómo publicar en este journal, un correo de contacto y la web principal. Si yo presiono en Homepage, voy a llegar a la página principal de estudios atacameños. Entonces es importante que yo pueda ver esa información y saberla que la tengo a la mano. El alcance de la revista, el scope, que también está en la web de la revista. También puedo generar consultas si es que la tengo con este journal a través de este canal de información. Entonces es importante saber. Entonces, la primera información que por defecto me va a mostrar la web, voy a aquí ampliar un poquito, van a ser los cuartiles. Entonces, los cuartiles en los cuales está presente la revista son antropología, arqueología, arqueología, pero en la categoría de artes y humanidades también, estudios culturales, historia. Entonces, si yo por defecto está aquí en el formato visual, de visualización de la información, si yo cambio las cuadrículas, hay una descripción
del indicador bibliométrico que estoy observando y indica también cómo se comportan los cuartiles. Q1 en verde y nos dice qué valores son los que están comprometidos. En amarillo Q2, en naranjo Q3 y en rojo Q4. Si observamos bien, la revista no está en ningún rango Q4, sino que más bien se mantiene en Q2 y Q1 a lo largo del tiempo. Y se puede ver aquí el periodo de años, entonces para el último año vemos que la revista logra sostenerse en cuartil 1, cuartil 2, dependiendo de la categoría temática en la cual se observe. Importante siempre entender y observar que el Simago Journal Rank, así como el factor de impacto, por ejemplo, para el año en cuestión, aquí hay una descripción de qué significa el Simago Journal Rank, lo estuvimos viendo en clases, es una medida muy similar a lo que presenta el factor de impacto, parte de esta idea básica de tomar las citas, dividirlas por los documentos, poder tener una tasa de eso, un ratio, y con eso, pero evidentemente otorgándole un peso, ellos hablan como de un prestigio, y con eso calcular y darle un valor, pero en definitiva entender que, por ejemplo, para el año 2024, la revista de estudios atacameños tiene un Simago Journal Rank de 0,2. Eso significa que en el periodo de tiempo que abarca el cálculo de este indicador, que es una ventana de 3 años, eso quiere decir que en 3 años, si uno publica un artículo en esta revista, esperaría obtener al menos un 0,2% de lo que corresponde a una cita. No alcanza a ser una cita lo que yo voy a tener. Entonces, si yo tuviera un valor de 1,2, 1,5, quiere decir que al menos si yo publico en esta revista, podría tener una cita o 0,2%. ¿Esto es bueno o esto es malo? Este Sigma Journal Rank. Todo va a depender de la categoría temática en la cual esté indizada la revista. Evidentemente, para revistas que son de otro campo, de un campo más técnico, de un campo más ligado a las ciencias tecnológicas o del área de la medicina, evidentemente tienen un Sigma Journal Ranks más elevado porque la curva o el periodo de citación es más acelerado. En las ciencias sociales, en las artes y las humanidades, y en áreas como la arqueología, antropología, la curva de citación es más bien superior a los 5 años. Entonces, como este es un indicador bibliométrico que tiene una ventana de 3 años, nos va a dar un comportamiento de citación más bien lento. No quiere decir que nos genere un impacto los artículos publicados, porque de hecho, para este Simago Journal Rank de 0,2, que si lo aproximamos lo podríamos dejar en 0,3 para el año 2024, si nos vamos a los cuartiles que vemos acá arriba, ese 0,23 corresponde a la revista en el año 2024, en la categoría de historia, lo posiciona en el cuartil número 1. En la categoría de estudios culturales, para el mismo año, mismo Simago Journal Rank, lo posiciona en el cuartil número 2. Si lo vemos en la categoría de arqueología, que está aquí un poquito más arriba, y antropología, el mismo Simago Journal Rank, 0,289, la posiciona en esta categoría temática en el cuartil número 2 y en antropología en el cuartil número 2. Entonces, esto quiere decir que dentro de todas las revistas que están indizadas en la base de datos Scopus, en la categoría de antropología, la revista está en ese cuartil. En el cuartil de las revistas que pertenecen al cuartil 2. Ya veíamos ya esta idea de cuartil en clases, que si tuviéramos, por ejemplo, un universo muy cerradito de 100 revistas, veríamos que las primeras 25 corresponden al cuartil 1, o sea, las que tienen mejor puntuación dentro de este ranking las primeras 25 estarían dentro del cuartil 1, las que están del 25 al 50 estarían en el cuartil 2 y las que estarían en posición del 50 al 75 estarían en el cuartil 3. ¿Por qué te nombro esos tramos de revistas del 0 al 25, del 25 al 50 y del 50 al 75? Porque la idea de cuartil divide un universo de revistas en cuatro, entonces en cuatro partes iguales. Entonces, en función de esas cuatro partes iguales, y como tú los tienes puntuados con ese ranking que tú elaboras en función del Simago Journal Rank, por ejemplo, acá en este ranking de revistas, en el factor de impacto,
en Journal Citation Report, tú las distribuyes de mayor a menor y ahí vas generando cuál se posiciona en el cuartil uno, cuál se posiciona en el cuartil 2 en función de este indicador. Entonces, en función del mismo indicador para el año, la revista va variando su posición. Evidentemente, todos los editores de la revista se van a querer siempre plantear en el mejor escenario que vendría siendo aquí estudios culturales o historia. Bastaría para ver el, aquí en la web de la revista, vamos a observar lo que ellos colocan y ahí ellos, cuartil 1, estudios interculturales, si me hago yo un rank 0,29 para el año 2024. ¿Ya? Entonces, eso como alcance. Entonces, para esta primera parte, para la parte de productividad, hecho ese alcance, usted tiene que saber que los datos que están presentados acá no le sirven porque son ejemplos, pero la planilla sí que sirve. Entonces la instrucción es bien clara y precisa al decir que productividad, en este caso, está en el apartado Total Documents. Una de las virtudes que tiene este Simago Journal Rank es que muestra los datos y están y mete muchas propagandas entre medio también. Entonces, Total Documents está aquí al ladito. Si yo no entiendo qué es lo que es Total Documents, voy y aquí voy a ver una breve explicación, evolución del número de documentos publicados por tipología, por las tipologías documentales consideradas para incluir como elementos citables y no citables. Le hace bien que aquí en los elementos que va a considerar en el número de publicaciones están básicamente los artículos, pero también pueden haber algún otro material. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración al momento de verlo. Pero para efectos pedagógicos, aquí vienen las citaciones por año del total de documentos. Virtudes que los presenta, elementos que se perdieron con el tiempo, era que se podían descargar los datos en formato como descargable en algún tipo de archivo. Seguramente por el modelo de negocio y porque Scopus es dueña de los datos que maneja Simago Lab, se van presentando aquí los años y los documentos. Entonces, lo que habría que hacer, en este caso, usted podría tomar todos estos datos, no habría ningún problema, y copiarlos. Pero usted sabe que usted solamente necesita dar cuenta del año 2015 al año 2025. Si no tiene el año 25, el año 2025 como este caso, no se preocupe. Córtelo en el año 2024 y preséntelo desde el 2015 al 2000, al 2025 de igual manera. No, no hay problema porque se entiende que el 2025 aún está en desarrollo. ¿Ya? Así que, hecha esa salvedad, vamos a la planilla. Entonces, usted puede buscar una hojita nueva para que se va a quedar trabajando ahí y usted pega los datos. Pegue los datos nomás sin ningún problema para que no los tenga en este formato que puede resultar un poquito odioso al momento de trabajar con él. Vuelva a copiar los datos y si quiere los pega al ladito o los pega en otra hoja, como usted quiera. Eso ya queda a su criterio, pero en donde dice pegar, en el botón de abajo, usted va a desplegar el pegado por valores y ahí ya va a tener los valores para poder trabajar sin ningún problema y sin que haya ningún tipo de código o vinculación eh, con los datos que usted está trabajando. Entonces aquí está trabajando solamente con los valores, con los datitos en crudo. Entonces, esta tabla, la pestaña de productividad, para nosotros la pestaña de productividad que dice evolución anual de productividad y datos solicitados de Simago Journal Rank. Esto me posiciono en el costado ahí al ladito, lo voy a eliminar para que no confunda los datos que yo voy a sacar. Voy a eliminar otra fila más. Y aquí de los años yo me voy a quedar del año 2015 en adelante. Voy a eliminar y muy importante, voy a hacer un cambio en la fórmula. Entonces aquí yo en la columna que estoy referenciando en esta fórmula es C6. Entonces para que me quede igual y no me arroje ningún error de referencia, voy a dividir esta celda por sí misma para que el valor se quede es como dividir uno en uno. Entonces va a dar el mismo valor. Pero solamente lo voy a aplicar en esta celda. Hago el cambio para que quede igual y no me vaya a afectar la gráfica. Podría dejarlo en cero, podría dejarlo sin nada y también sería igual de válido. No habría problema. Entonces aquí tengo del año 2015
al año 2025. Entonces me voy a la hoja donde yo tengo los datitos y aquí tomo desde el año 2025 hasta el año 2024. El año 2025 lo tengo en desarrollo, así que no hay problema. ¿Ya? Se entiende que esos datos posiblemente no los voy a tener. Voy acá, donde dice, aquí dice, tengo la columna de años, tengo la columna de publicaciones, esto, valga la redundancia, está en formato tabla, tengo la tasa de producción, que la tasa de producción, la fórmula que nosotros utilizamos, ya la vamos a ver, voy a pegar los datitos primero, voy a pegar los datos como valores, pego los datos como valores, el que tengo aquí 2025 lo dejo en cero, muy bien. ¿Y qué es lo que tiene esta tabla? Tiene una suma al final y me indica que está sumando desde la columna C6 hasta la C16. Entonces ya tengo la suma de lo que yo estoy haciendo. Tengo 304 documentos en esta muestra. Yo, si quisiera ser más estricto, podría eliminar el 2025, aunque de igual manera lo puedo dejar y se entiende que el año 2025 está en desarrollo. El editor de una revista lo entendería sin ningún problema. Entonces, obviando la primera fórmula de la tasa de producción, tenemos los años en una columna, tenemos las publicaciones en la otra y tenemos la tasa de producción. Para calcular la tasa de producción, la fórmula ya la veíamos en clases, tomamos el año en curso y lo dividimos por el año anterior. Esto nos va a dar un resultado. Y este resultado que nos da nosotros lo podemos llevar a un porcentaje, lo podemos entender como un porcentaje de crecimiento. Entonces, si el año pasado, el año 2015 teníamos 26 y el año 2016 tenemos 25, tenemos menos, tenemos un 4% menos, por eso está ahí un 0,96. Acuérdense que cómo se lee la tasa de producción, aquí está mostrado, aquí abajo está explicado, en el 1 se logra la productividad esperada, en el 2 aumenta la productividad en relación al año anterior y si es menor a 1 disminuye la productividad. Entonces, si tengo un 0,90, un 0,8, quiere decir que estoy por debajo de esta muestra de crecimiento. Aquí la muestra de crecimiento me la viene dando siempre el año anterior. En función del año anterior es que yo voy diciendo si cuánto más crecimos en función del año anterior, cuánto más crecimos o decrecimos. Y estas líneas, estas flechitas que tenemos acá, las podemos incorporar con formato condicional. Entonces vamos aquí a conjunto de iconos y en conjunto de iconos administramos las reglas que para nosotros sean pertinentes, ¿ya? Así entonces eso es como se completaría visualmente la presentación de estos datos que están acá. Entonces, para usted ya tiene los años del 2015 al 2025 para tener ese barrido de los 10 años. Tiene el número de publicaciones, el 2025 está en desarrollo. Así que como está en desarrollo, podríamos inclusive obviarlo. Evidentemente va a estar con la flecha hacia abajo. No, no, no implica ningún error. Si a usted le molesta visualmente, lo saca nomás de la muestra, no hay ningún problema. Pero lo importante es que este resultado que yo tengo aquí, me voy a la tablita de datos globales y donde dice publicaciones, escribo el símbolo igual, me voy a la hoja donde dice productividad y me posiciono sobre la casilla que tiene los resultados, el total de resultados. Le doy a Enter y ahí tengo ese dato ya y no tengo que copiarlo, pegarlo ni centrarme en errores. Dentro de los datos globales vamos a considerar como el índice H, yo no les voy a pedir que lo calculen para el trabajo, no es el propósito. De hecho, lo estuvimos mirando en clases. Me interesa que se exprese el índice H que está puesto acá. Y uno entiende que en este caso hace referencia a la cobertura de los documentos. Si yo me voy al total de documentos, acá al total de documentos, evidentemente me fijo que parte en el año 2007 y este índice H hace alusión a ese periodo de tiempo, de 2007 a 2024, que tiene cobertura. Pero lo que me interesa a mí es que dentro de una perspectiva de un reporte o un informe bibliométrico se pueda efectivamente dar cuenta de un índice H de referencia.
Independiente de que ustedes, si tienen los documentos, si tienen las citas por año, pudiesen hacer el cálculo manualmente del índice H y ser mucho más exacto. Pero lo más probable es que esté 1 o 2 puntos por debajo de lo que ustedes han calculado. Máximo, máximo 5. Entonces, podría presentar una diferencia de hasta 5 puntos en el índice H calculado por el periodo de tiempo de la cobertura que tiene en la base de datos. Pero como lo queremos simplemente tener como dato de referencia, bien vale y bien vamos a colocar el 24 que tiene acá. Esto quiere decir que si consideramos la productividad de la revista en el periodo de tiempo señalado, querría decir que al menos 24 de sus artículos publicados, en el total que tiene en el periodo de tiempo que estamos analizando, al menos en 24 de sus trabajos ha superado las 24 citaciones. Entonces, eso es relevante porque quiere decir que por lo menos hay 24 trabajos que han tenido un impacto considerable como canal de comunicación en el campo de la ciencia que profundiza la revista, ¿ya? Pero eso es simplemente como comentario anexo porque sabemos que para nosotros van a ser importantes mirar otros datos. Entonces, con esto ya completamos el dato de productividad. Usted ya tiene su tabla de productividad, se interesaría conocer un promedio. Ahí ya lo tiene también expresado, tiene que entender también que los promedios dejan afuera siempre los extremos. Esto quiere decir que cuando usted calcula un promedio, no va a conocer el valor máximo ni el mínimo. Por eso también en estadística descriptiva se utilizan esos valores, valores máximos y valores mínimos. Pero en este caso estamos pidiendo simplemente eh, construir la tabla y presentar el gráfico. Evidentemente, ustedes siempre van a poder desarrollar gráficos un poquito más bonitos, pero ya con presentar este ya está muy bien, está más que listo. Tiene el nombre del gráfico, lo que representa publicaciones, revista Estudios Atacameños, publicaciones por un eje, años por el otro, lo graficamos con barritas, podría haber sido de líneas también, estos mismos datos, dicho sea de paso, usted podría haberlos tomado de acá, copiarlos, haberlos llevado a DataRoper. Aquí ingresa usted a través de la web a DataRoper, esta herramienta que veíamos el otro día. Acá está, DataRoper. Ingresa a DataRoper, se loguea para que tenga ahí una sesión logueada, pero a modo de prueba, vamos a crear una nueva. Entonces, por ejemplo, para mostrar, no podría copiar y pegar, cargar un Excel. En este caso, los datitos que yo tengo, los copio, le doy a continuar. Recuérdense que esta herramienta nos dice en rojo cuando los datos no están bien, cuando están bien. Aquí yo podría querer cambiar el nombre, lo que fuese. Por un lado tengo los años, por el otro las publicaciones. Puedo también configurar. Yo le recomiendo que lea todo muy, muy bien y le doy a continuar. Y aquí la herramienta me sugiere una forma para poder graficar la información y puede ser de línea, puede ser de barra como el que tenía yo, gráfico columnas. Y ahí cambiaría al gráfico columnas. Entonces, el elemento gráfico ya no debiese ser un problema. Y usted le da el paso siguiente, continuar y puede insertar el título que corresponda ahí y ya puede en el siguiente paso continuar y lo puede exportar información. Ahí usted inserta el título, hace la descripción, anota el texto, en fin, le da a todos los pasos para poder llegar a continuar al último y lo puede descargar en formato de datos, puede hacerlo como enlace insertado, tiene distintas opciones que usted pudiese llegar a utilizar para que llegue al cuarto paso, que es publicar e integrar. ¿Ya? Así lo habíamos visto, así de fácil e intuitivo podía ser. Aquí llegamos al último paso, yo no le puse nada, fui muy flojo, pero en definitiva, para que usted vea ahí, usted introduce su correo y le manda la integración. Si necesita o descargarlo como PNG, intente ahí iniciar sesión para descargar el gráfico en formato portable o ya copiar, imprimir pantalla y ya también lo tiene. Entonces, formas de graficar hay varias, pero yo ahí le compartí también, ya hay una, al presentar esta, está bien. Entonces, yo tengo que ir trabajando cada una
de estas pestañas en función de lo que yo estoy aquí realizando. No se olvide de dejar en grabar. Entonces, ¿cuál es la función lógica de todo esto? La función lógica es que yo vaya al reporte de la revista, el reporte que está, a la planilla que está en formato Word, que es uno de los pasitos que vienen más abajo, y en este informe usted está detallado la revista, el nombre de la revista, informe bibliométrico, revista Estudios Atacameños. Usted si quiere puede agregar el ISSN, la Universidad Católica del Norte, los integrantes, la asignatura, el profesor, y yo le voy a decir la flamante nota que obtuvo el año en que está realizando el trabajo. Entonces, la tabla de contenidos que hay que desarrollar puede parecer bastante extensa, pero en realidad es muy breve lo que hay que hacer. Entonces, en una introducción, usted ahí yo se lo dejo a su imaginación. El siguiente informe presenta un estudio de la productividad, impacto y colaboración de la revista tanto tanto, con la base de datos tanto tanto. Y ahí sería más que suficiente para una introducción. Em, en las fuentes de información para la recuperación de los indicadores bibliométricos de la revista se utilizó como fuente de información la principal base de datos, y ahí usted anota la base de datos que utilizó, en este caso Simago, Journal and Country Rank. Dentro de la metodología está establecido también, aquí no hay que, por favor, no sea creativa, en el sentido de que no se desgasten, sino que lo importante es completar los datos. En este caso, por ejemplo, la base de datos que utilizamos es la de Simago Journal and Country Rank. Ustedes lo completan ahí, Simago Journal and Country Rank. La cobertura, en este caso anotamos la cobertura de la revista que va del 2007 al 2024. Eso está expuesto aquí, por si acaso. Cobertura de la revista, la fuente de datos que estamos usando, Simao Journal and Country Rank. Están las instrucciones también, y las categorías temáticas son aquí las que están presentes. Si usted quiere, puede ponerlas todas o solamente ponerla a las ciencias sociales, y hacer la mención que también está en artes y humanidades, en arqueología, en historia, también lo podría hacer. Podría considerar una o ambas. Yo le recomiendo que para efectos del trabajo, eh, y no se confunda, simplemente presente las dos, ¿ya? Todas las que están ahí. Te las copia y les pega y las presenta, ¿ya? Eso es importante porque a ojos de una tercera persona querría decir hasta cuándo. Entonces dice: conjunto de datos bibliométricos correspondiente a la revista incluido en el presente informe comprende desde el año 2015 en adelante. Y las variables a considerar en el estudio es productividad. Y ahí usted define productividad y define de manera simple. Productividad tendría como el número de documentos publicados por la revista. El impacto, el número de citas recibido para la revista en el periodo de estudio. Colaboración, el número de personas o porcentaje de personas, dependiendo de lo que pongamos, que colaboran en la revista. Visibilidad, el indicador bibliométrico Simago Journal Rank se tomará como medida de visibilidad de la revista, ¿ya? Para ver cómo esta se posiciona en un ranking y es clasificada, ¿ya? Entonces, también no definiciones simples, son definiciones operacionales. Unidad de análisis, y se tiene que identificar el título, el ISSN de la revista, el ISSN electrónico. Todos estos datos se extraen desde la web de la revista. Aquí está la web de la revista que estamos viendo acá. Entonces, en acerca de, en indexación, en inicio, podemos buscar la información acá. Tenemos que buscarla en el banner para que la podamos encontrar. Si no la encuentra aquí, véanla en la web de Cielo también de la revista, también la puede mirar, y aquí aparece también, está detallada, ¿ya? Pero lo importante es que lo haga a través de los canales oficiales y llene la información. Entonces, en un producto de este tipo hay que llenar esto, hay que presentar la base de datos, las coberturas, las categorías temáticas en las cuales está presente la unidad de análisis, y expresarlas para que un tercero entienda qué va a ver y cómo, desde dónde se extrajo la información, qué se va a mirar y qué se va a presentar, y describir esa unidad de análisis. Tiene el editor y la URL de la web de la revista. Ya ahí yo le puse fuente del sitio web de la revista. Este complemento, no es necesario que lo complemente, lo puede eliminar. ¿Ya? Y se encuentra con la visión global de la revista. Entonces, aquí dice: a continuación se presenta el resumen global. Si se da cuenta, en los textos ya bien escritos, simplemente hay que completar. Y esta tablita, cuando usted la tenga completa, inserta la tabla desde la planilla Excel que la tiene. Pero como todavía la estamos completando,
no la pegamos, la saltamos. Y así llegamos a la parte que tiene que ver con los indicadores de producción e impacto de la revista. Entonces, con el fin de evaluar el impacto y la influencia de la revista Estudios Atacameños en el ámbito de investigación académica de excelencia, en el área del conocimiento relativas a su alcance temático, y aquí usted indica las categorías temáticas. Entonces, eso significa que usted va a volver acá a las que puso aquí, que las sacó desde Simago, a las categorías temáticas y las va a describir acá. Las va a colocar aquí entre paréntesis. Se presenta el desglose de los análisis bibliométricos. Entonces, eso es importante para que la persona entienda que los datos que va a ver corresponden a esas categorías temáticas donde está indicada la revista, ya en el ranking que estamos mirando. Entonces, producción académica, cuando usted va aquí, dice en el siguiente gráfico, se presenta la evolución anual de y aquí está en XX, entonces usted va a la planilla y usted se dio cuenta que sumaba 304. Entonces usted va y completa con ese 304 acá. Yo lo tengo en rojo, pero es porque una cuestión para destacarla, pero usted después le saca el rojo y lo dejan en el numerito como tiene que ser. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el siguiente gráfico se presenta la evolución anual de de las publicaciones de la revista entre los años 2020, y en este caso es 2015, y aquí está 2015 y el 2025. 2025. Entonces, el gráfico que se presenta es productividad. Productividad, revista Estudios Atacameños, y ahí usted completa, revista Estudios Atacameños, y el rango de años al cual corresponde, 2015, 2025. Y aquí se inserta el gráfico de la planilla Excel. Entonces, eso significa que usted tiene que ir acá a la planilla, a donde estamos, en la planilla, y tiene que completar este gráfico, tiene que llevarlo para allá. Entonces, usted selecciona el gráfico, botón derecho, copiar, y una vez que ya lo copió, se va a la página, al informe, y la solución para pegarlo bien va al pegado especial, y dentro del pegado especial le puede pegar como portable, imagen PNG portable, gráfico portable o metaarchivo mejorado. A mí me gusta el metaarchivo mejorado porque uno puede agrandar, achicar, etc. sin ningún problema, ¿ya? Evidentemente ya tendría que borrar esta parte de acá atrás, y aquí en la base de datos utilizadas tengo que poner el enlace Simago John Rack, ¿ya? Puedo poner la URL o el nombre de la base de datos que yo utilice. Generalmente le van a pedir indicar con la URL, que en este caso la URL de lo que estamos utilizando de la revista Estudio Atacameño sería esta, en Simago. Entonces, aquí una solución elegante a la cual usted podría llegar, le pone Simago, Journal, Journal Rank, y selecciona todo este conjunto de resultados y le pone aquí en insertar, va el vínculo y lo inserta. Entonces, esa sería como una de Simago, y ahí ya la podría usar en todas. Entonces, fuente de datos utilizadas. Ahí se queda con esa solución que sería un poquitito más elegante. También, si usted, como se entregan los dos archivos, el del Excel, no es necesario incluir la tabla. Entonces, aquí en los análisis, usted podría ayudarse, en el caso de ser pertinente, ayudarse con ChatGPT para poder interpretar los datos, los gráficos, si usted quiere, si para usted fuese necesario, pero en el caso que usted necesite y que lo complemente, porque si usted observa los datos y nos vamos al gráfico, evidentemente hay un crecimiento exponencial desde el año 2015 al año 2020, en la cual se observa que las publicaciones fueron en aumento año tras año. Em, pero hay una caída abrupta de los mismos en el año 2021. Entonces, uno pudiese decir
en este sentido, a veces con simplemente presentar los datos es suficiente. Entonces, en los análisis, ¿qué quiero yo? Como no sabemos, no tenemos la contraparte editorial para saber qué sucedió en el año 2021 y ver por qué ahí se reduce el número de artículos, em, bastaría con hacer mención de lo que salta de forma muy evidente a los ojos. Eso es lo que uno podría esperar en este análisis. Entonces, en el análisis, usted en la figura se observa o en el gráfico se observa que a contar para el periodo en estudio, desde el año 2015 hasta el año 2020 hay un crecimiento exponencial y sostenido de las publicaciones. Sin embargo, a partir del año 2021 se observa una reducción drástica en la generación de artículos por parte de la revista. Sin embargo, se mantiene, aunque en menor cantidad, una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Como ustedes no saben la historia, yo sí la sé. El año 2021, cuando me piden hacer este estudio, se toma la decisión estratégica por parte del cuerpo editorial de poder efectivamente reducir el número de artículos de la revista, pero congregar a más actores internacionales para justamente, y que lideraran sus temas en las áreas de investigación para justamente mejorar en los rankings de revistas el posicionamiento de la misma. Es por eso que se opta por esta cantidad elevada de artículos, disminuirla a casi un tercio de lo que ellos producen, porque también como cuerpo editorial era más manejable y para revisores también era mucho más manejable, pero con una estrategia de selección de quienes van a colaborar en la revista mucho, mucho más certera, más relevante, más pertinente, más fina, si se quiere. Voy a dejar de compartir un momento, solo un momento, para consultar si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. ¿Tienen algunas dudas? Hasta ahora no. Ya, perfecto, Danae. Ya, perfecto. Estaba viendo si se estaba grabando o no. Y si se está grabando, ya. Eso es importante y es relevante. Ya, entonces Danae me dice que no tenemos dudas. Seguimos avanzando entonces. Voy a compartir la pantalla, la voy a compartir y vamos a seguir desarrollando. Entonces, aquí recuerde usted, lo importante es que estos datitos sean coherentes, los que están aquí, la descripción de los títulos también sea coherente, el orden es lo principal, la fuente que también esté ahí expresada, que sea coherente y acuérdese, la interpretación, eh, si usted quiere y lo cree pertinente, asesórese con inteligencia artificial, pero de verdad que no se lo recomiendo. Haga el esfuerzo por entender lo que está presentando el gráfico en términos, aunque sean simples, pero que para mí sean evidencia de que usted entiende de lo que se está mirando en el gráfico. ¿Ya? Eso es lo importante y es lo relevante, ¿ya? Entonces, em, el apartado sigue. Entonces, el impacto académico en el siguiente gráfico se muestra la evolución anual de citas recibidas y tenemos que entender que va a ser entre el 2015, evidentemente, y el 2025 para las publicaciones así de amplio. Lo dejamos. En otra vez se le van a pedir acotar la tipología documental y el gráfico sería lo mismo, impacto de la revista Estudios Atacameños 2015-2025. Ahí yo complemento, le doy inicio. La idea es que esto sea simple porque el fin es más bien pedagógico. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí donde dice base de datos utilizada, ya sabemos que a través de la misma web, el mismo enlace, está presente todo lo que necesitamos en esta pasada y lo que nosotros estamos mostrando. ¿Ya? Y lo voy a dejar listo. Entonces, ahora lo que nos faltaría a nosotros sería completar esa parte en la planilla. En la planilla. Entonces, si me voy a las instrucciones del trabajo dice impacto
el impacto revisa los datos de Total Sites. En Total Sites, ahí están puestos todos los impactos. Entonces, voy acá, donde estamos encima de Journal Rank, estamos viendo la revista, dice Total Sites en la revista, dame un segundo. Aquí dice Total Sites, ahí está. Entonces, una vez que tenemos aquí Total Sites, podemos nosotros ver, aquí está el gráfico y presenta dos versiones, dos variantes. Una, las citas totales y la otra son las autocitas. Las autocitas hay que entender que son las citas que provienen de artículos que han sido publicados en la revista. Entonces, este porcentaje de las autocitas siempre tiene que ser menor, tiene que ser menos de un 5%, un 10% del total de citas que tiene la revista, para que pueda pertenecer a los indicadores relevantes en los cuales está indizada la revista. Pero a nosotros nos interesan las citas totales, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa, hay muchas herramientas que sacan las autocitas, que nos entregan el total de citas, si las autocitas, hay otras que te entregan cuáles son la cantidad de autocitas. Por eso, para evitar errores en un principio, recomiendo yo trabajar con el total de citas. Y aquí nuevamente, el total de citas antes se podía descargar. Ahora, si alguien descubre cómo descargarlo, estaré muy agradecido. Lo copiamos y una vez que lo copiamos aquí, la información, la llevamos nuevamente a nuestra planilla. Entonces, usted ahora, en esta hojita que abrimos nueva, pegamos la documentación. Una vez que la pegamos, se va a ver así, pero nosotros tomamos los mismos datos, copiamos y los vamos a pegar al lado y los vamos a pegar como valores para que los podamos trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la pestaña de impacto. Entonces, esta pestaña de impacto, voy a agrandar un poquito aquí la gráfica. Aquí está puesto la fuente de información desde donde se sacó. Están todos los datos totales también puestos. Están como guía, viene con guía la información. Para productividad vendría valiendo lo mismo. Estaba ahí de donde sacarlo, donde verlo. Vienen las ayudas en la misma hojita, dado el gráfico. Entonces, para el impacto, usted borra esta parte que dice que los datos, ejemplo, vienen de otro lado, elimina los años, que en este caso son del 2002, se queda con lo del 2015 en adelante. Estos otros años lo elimina porque no están dentro del periodo que le están solicitando, entonces le queda un gráfico bastante más pequeñito, más amigable, más hermoso. Va a la hojita donde usted está, donde usted tomó los datos y toma del año 2025 al 2024. Ya sabemos que el 2025 está en desarrollo, está en cero, así que lo vamos a dejar ahí sin ningún problema. Me voy al año 2015, que es la muestra que me están solicitando, y los copio y los pego. Voy ahí, pegado especial, y ahí ya lo pegué. ¿Ya? Y inmediatamente me cambio. Lo mismo yo pudiera tomar estos datos y graficarlos en Data Roper. Entonces, este es el gráfico que el impacto de la revista de estudios atacameños, con sus citas por un lado, con sus años por el otro, que me están pidiendo incorporar al informe. Entonces, lo copio, abro el informe y aquí donde dice insertar el gráfico de la revista, yo le voy a dar Enter y voy a ir al pegado especial, imagen meta archivo mejorado y lo tengo y lo pego. Entonces, aquí, ¿qué cosas uno podría saltar y ser evidentes? Estamos solamente viendo el total de citas que tiene por año. No estamos viendo algún otro indicador que a nosotros nos deluce de qué historia podríamos contar aquí. Simplemente nosotros podríamos ver que el año 2021 hay un número importante de citas que se ha recibido. Pero si lo tuviéramos que ver en una escala de evolución en el tiempo, podríamos decir efectivamente que hasta del año 2015 al año 2021 se presenta una curva de citación evidencia un crecimiento exponencial o paulatino, más bien lento, pero sostenido de las citas obtenidas en ese periodo. Posterior al año 2022, 2023, 2024, las citas
tienden a disminuir, pues el periodo en el cual comienzan a ser relevantes los estudios que se realizan en el ámbito de alcance de esta revista, comienzan a generar importancia o relevancia en el ámbito o los campos del conocimiento en los cuales aborda la revista. Entonces, ese tipo de análisis son los que queremos saltar. Pero cómo se complementan estos análisis junto con, por ejemplo, decir cuál es el año que recibe mayor cantidad de citaciones, también se tendrían que destacar los artículos de la revista que reciben mayor cantidad de citaciones para observar cuáles son los temas, cuáles son los autores. Ahí se desprenden una serie de subanálisis. Pero de modo muy amplio y muy general, pero muy pedagógico, podemos decir que se observa una curva de crecimiento paulatina en el ámbito de las citaciones hasta el año y sostenida hasta el año 2021. Luego del año 2022 decrece, sin embargo, llegando a niveles de estadios de desarrollo acordes o normales a los que presentan este tipo de publicaciones en el ámbito de las categorías temáticas a las cuales representan o están indizadas. Con eso sería más que suficiente colocarlo y estaría bien. ¿Ya? Entonces usted coloca, inserta el gráfico y redacta su análisis. Ahí usted se la juega. Recuerden, no tiene que explayarse demasiado, sino que ser más bien descriptiva de aquello que está usted incorporando. Y ahora pasamos al séptimo punto, los indicadores de colaboración internacional. Con el fin de identificar patrones de colaboración científica, en el plano internacional se presenta la información correspondiente a los años 2015 y 2025. Recuerde usted, en colaboración internacional, ahí le pone, por favor, usted, revista, estudios, estudios atacameños y le pone la información que debería ir presente en todos los títulos, ¿ya? Esto es para que se acostumbre a que los títulos de los gráficos, por lo menos en bibliometría, tienen que estar puestos ahí, tienen que ser evidentes para la gente que lo está observando, lo está mirando, lo está midiendo, ¿ya? La base de datos utilizada sirve a hacerte a copiar este enlace mágico que le ha servido para hacer todo el trabajo. Y entonces lo copia y lo pega y ya estaría ahí con el enlace mágico listo para poder hacerlo. Y tenemos que ir a trabajar la información del gráfico que necesitamos. Y para esto vamos a ir a colaboración. Entonces, en colaboración, si nosotros vemos las informaciones, aquí sí que yo para hacerme la vida un poquito más fácil, yo y ustedes también, y que ya se entiende la dinámica de lo que estamos haciendo, estos datos de ejemplos sí son recuperados del CIMAO Journal and Country Rank, están pegaditos aquí al lado, y limpiecito para que usted los pueda llegar a utilizar. Entonces, en este caso está la colaboración internacional. Si vamos a las instrucciones, la letra C, colaboración internacional, estaba aquí puesto el porcentaje de colaboración internacional. Entonces, dentro de este porcentaje de colaboración internacional, estábamos aquí, perdón, que me confundí porque me pareció un mensaje. Citas por documento, que no las vamos a ver ahora, citas externas, aquí está el porcentaje de colaboración internacional, nuevamente estaba en la gráfica, y aquí está la explicación y el porcentaje de colaboración internacional que esto tiene. Entonces aquí usted también, de igual manera como ya están los datos que nosotros necesitamos y requerimos, no los vamos a copiar y no los vamos a pegar porque estos datos sí son los correctos. Lo que sí vamos a hacer, vamos a quedarnos con el 2015 en adelante. Como el 2025 está en desarrollo, sería cero o no lo tenemos o llega hasta el 2024. Y si llanamente, si molesta los gráficos anteriores, aquí el 2025 debería ser cero. Ahora que lo... Y aquí en la colaboración, bueno, usted podría venir acá, insertar, espérese, aquí, insertar, y ahí ya insertó una filita, copiar, pegar, y aquí agrega el 2025 para que no le haga ruido, solamente para que no le haga ruido. Entonces, ahí ojo con el gráfico anterior, que debería haber tenido un cero ahí y yo no se lo coloqué. Y en el de colaboración, el que estamos viendo ahora,
va con un cero aquí. Entonces, y aquí tenemos el gráfico de colaboración y el juego que venimos resolviendo o que venimos mostrando, que venimos realizando, es el mismo. ¿Ya? Entonces tomamos el gráfico, perdón, botón derecho, copiar. Obviamente, si usted lo quiere hermosear o quiere hacer algún otro tratamiento, por favor, hágalo. Y se inserta de esta manera acá. Copiar y pegar como imagen especial. Meta archivo mejorado a aceptar. Perfecto. Entonces, aquí cerramos. Entonces, aquí tenemos la colaboración internacional. Entonces, aquí sí que es bueno darle una mirada, un vistazo a la tabla y ver que el porcentaje de colaboración internacional se mantiene, es superior para el periodo en estudio al 10%, 15%, 16%. Quizás aquí sería bueno hablar de un promedio de citación también. El promedio de citación lo estamos viendo aquí abajito, es un 15% dentro de los porcentajes que tenemos anotado acá. Entonces, quizás en función del promedio podríamos hablar. Para el periodo de estudio se observa una colaboración internacional en promedio de un 15%, lo cual sitúa a la revista dentro de márgenes aceptables de colaboración externa para el ranking en el cual se encuentra indizada. Entonces, ese tipo de análisis sería como el correcto en este tipo de casos. O también puede señalar que se mantiene una intención de la revista a pesar de cambiar la estrategia de publicar menos artículos, pero de elevar la tasa de colaboración internacional. Y eso lo podemos saber porque tenemos la productividad. Acá en el año 2021, 2022, entonces hay una estrategia por hacer menos artículos, pero mejorar la colaboración internacional. O sea, a pesar de que en el año 2021 se produce un tercio de los artículos que se venían produciendo, se observa un aumento de la productividad internacional en ese año, el 2021. El 2022, sin embargo, en el 2023, 2024 se evidencia que baja. Entonces, hay que observar bien la línea y articular algún análisis que para usted sea coherente. Yo siempre no voy a juzgar que esté bueno o malo, sino que voy a juzgar que sea coherente lo que me esté contando en función de los datos expresados. ¿Ya? Entonces, si usted me dice siempre hay un crecimiento sostenido paulatino, eso no se ve en la curva, se ven dos picos claramente de situación internacional y hay una tendencia a bajar entre el periodo 2027, 2018, 2029, pero luego hay un repunte en el 2021, pero hay una tendencia nuevamente a la baja, pero se entiende que el 2025 no tenemos nada. Y el 2024 hay un porcentaje de colaboración muy bajito que debiera despertar las alertas de cuáles son las estrategias que está implementando la revista, ¿ya? Entonces, así vamos al último punto, al punto de la visibilidad, y ahí yo también le dejé los datos de Simago Journal Rank, lo que son los reales, con los años que corresponden, y el Simago Journal Rank. Entonces aquí usted lo que debería presentar sería lo que corresponde del 2015 al 2024. No se olvide que también puede agregar el 2025. ¿Ya? Y aquí se presentan los cuartiles. Entonces, uno, ¿qué debería hacer? En este caso es presentar esta tabla y esta imagen en el informe, ¿ya? Y poder decir de manera simple que el Simago Journal Rank de la revista del periodo 2015 en adelante, si usted se fija, 04, 03, 04, 06, 04, 06, 02, 03, 03, 02. Hay una leve tendencia a que el Simago Journal Rank de la revista vaya decreciendo, pero sin embargo, en categorías temáticas como estudios culturales e historia, posicionan a la revista en el año, durante el periodo en estudio, en el cuartil uno. Eso ya sería muy coherente. Usted está contando qué está pasando con el cuartil, con el cuartil de la revista y pero se enfoca en la visión positiva, en los mejores cuartiles que tiene. Entonces uno dice, uno puede también decir, hay un promedio de la revista en el periodo de estudio de 0,42,
lo cual la posiciona en el periodo de estudio en los primeros cuartiles para las categorías temáticas de historia y estudios culturales dentro de la base de datos indizada. Y con eso estaría perfecto y sería coherente. Entonces, mis queridas amigas, se ha cumplido la promesa en valor y con esto ya terminarían ustedes el trabajo. Simplemente quedaría copiar y pegar y afinar un poquito los datos que hemos visto y que hemos dado en compartir con ustedes. Dejo de compartir, bebo un poquito de agua y les pregunto a ustedes. Ya no me puso ahí, no borró el 2025. ¿Dónde no borré el 2025? Si ustedes quieren lo pueden borrar, no hay problema. Y ahí en vez de 2015 le ponen 2024, no había problema. ¿Ya? Muy bien, voy a dejar de grabar. ¿Dónde está? Aquí, grabar y transcribir. Debe tener grabación. Perfecto.